¿Fumás? Fúmate un cigarrillo con nosotras. Cecilia, me pesa el anteojo, me pesa el audífono. Un cigarillito con nosotros. Viajé para verla. Mi prima me preparó en el camino para cuando llegáramos al hospital. Quiero que sepas que ya no recuerda, no reconoce, casi no habla. No es la tía que siempre conociste. Llegamos. Desde la puerta de la habitación la veo, sentada en su cama, con los anteojos puestos, mirando hacia adelante. Me ve. Acércate. Me reconoce. ¡Rita! La energía de su voz la hace saltar sobre la cama y rebobinar su vida hasta 1900, no sé cuánto. Entro en casa. Veo algo naranja en el suelo. ¿Qué es esto? Yo no tengo nada naranja en casa. Me acerco. El pez. Lo pongo en una cacerola, agua, cuchara de madera, revuelvo. Revuelvo. En eso veo una branquia que empieza a mover. Respiración artificial, le hice. 19 años vivió. No es linda la vejez, ¿ves? No veo. Marcos me da un sobre blanco y me dice, vieja, esto es para vos. Hacer lo que quieras. ¿Qué es eso? Marcos. Un sueldo más. Era aguinaldo. Época Perón. Yo, al mar, porque yo nací en el Mar Negro, ¿sabías? Fuimos al mar. Mira, volví tan negra, tan flaca que mi mamá me dice, ¿qué te pasó? Marcos era radical, yo era comunista. Me llevaba en el Citroën a la reunión, él iba. Y después me venía a buscar. Cada uno su reunión, su partido. Me sigue hablando de Marcos. Marcos era camionero, tenía un camión. Un día, un accidente. No puede trabajar por unos meses. ¿Qué hago? Aprendo a hacer sombreros. Aprendo a hacer los sombreros, a moldear el paño. Yo tenía una cabeza. La cola de mujeres que venían a buscar un sombrero. El sombrero. Qué lindos recuerdos, ¿sabes? Acércate. Tiro pan. Miguitas. Viene un pajarito. Si yo pinto al lomo con pintura y las patas a un cartón, a ver si es el mismo. A ver. Decime, Rita. Yo no sé por qué todo el mundo está a 2 metros de distancia más o menos mío. Yo no oigo, no veo. Acércate.